Eh, y hoy el trabajo que tenían ustedes que compartirnos era muy sencillo. Yo les comenté cómo cada uno de ustedes de esa crisis que recibió, que sucedió en alguna época de la historia, nos debía contar algo de lo que indagaron. Recuerden que al finalizar la clase anterior el pasado jueves, dejamos unos minutos para que ustedes buscaran información, leyeran algo sobre esa crisis. No se trataba de hacer una exposición extensa, no es la idea, sino de que ustedes nos cuenten de manera sencilla qué entendieron de esa crisis, cómo se originó esa crisis y sobre todo imaginemos de alguna manera las consecuencias que trajo esa crisis a nivel mundial. ¿Listo? Yo estoy intentando abrir la plataforma. No sé si alguien ya pudo abrir la plataforma para que tengan la lista ahí de las crisis porque no he podido verla. Pero yo voy a empezar con la última crisis, ya que nadie la recibió, o sea, el número de estudiantes no alcanzó para esa última crisis. Y es la crisis que se originó desde el 2007 al 2010 desde los Estados Unidos y que afectó al resto del mundo, porque también de una u otra manera eso se vio reflejado en España y pues a nosotros también nos llegó algún coletazo de esa crisis. Entonces, en el cuaderno de Ciencias Económicas, chicos, pongamos la fecha de hoy, 14 de mayo. La idea es que ustedes conozcan algo sobre cada una de las crisis de sus compañeros. No tiene por qué ser en orden, podemos empezar en desorden, cada uno de ustedes tiene una crisis diferente, pero yo voy a empezar poniendo el ejemplo. Es decir, yo les voy a contar de manera muy sencilla lo que yo entendí cuando leí, cuando indagué sobre esa crisis del 2007 al 2010, perdón, que la llaman la Gran Recesión. Entonces, como título ahí en su cuaderno, vamos a escuchar la primera gran crisis, que es la última en sí en la historia, bueno, la penúltima, porque ahorita esta crisis de la pandemia, pues es la más reciente, que todavía no la podemos analizar porque hasta ahora estamos viendo sus efectos, ¿no? O al menos suponiendo sus efectos, todavía no sabemos en sí qué es lo que pueda suceder. Entonces yo voy a comenzar la gran crisis del 2007 al 2010. Esta crisis tuvo su origen en Estados Unidos. Yo les voy a pedir que tomen nota de los datos que consideren importantes. Recuerden que una de las cosas que estamos proponiendo en el periodo, como concepto del periodo, es las medidas que pudieron haber tomado los países para causar o para solucionar las diferentes crisis. Entonces, en Estados Unidos, en esa época del 2007, había un presidente que se llamaba George Bush. Ustedes todavía estaban muy chiquitos, tal vez no lo recuerdan a él. Él era hijo de otro presidente también de apellido Bush que estuvo antes. George Bush tuvo una incidencia muy grande en la política mundial porque fue uno de los que mandó, por ejemplo, a soldados a pelear a Irak. Entonces, él tenía digamos, una gran influencia sobre su país y en alguna intervención le pidió a la gente que se diera cuenta que lo más importante para un estadounidense era tener casa propia. Entonces, ese era como el sueño americano y George Bush les vendió esa idea a los americanos de tener casa y le pidió al sector privado que él ayudara a la gente para que tuviera casa propia. Entonces, ¿qué sucedió? Que los bancos y el sector privado, sobre todo las casas hipotecarias, escucharon esa intención del presidente Bush y comenzaron a bajar las tasas de interés para que cualquier persona pudiera acceder a ese sueño de tener casa propia. Eso puede ser muy bueno en apariencia, que del 6% de intereses cuando uno saca un crédito para vivienda lo bajen al 1% en menos de un año. Eso sería fantástico, ¿cierto? Pero resulta que eso causó un gran riesgo. Y es que cualquier persona, aunque no tuviera posibilidad de pagar ese crédito hipotecario, pudo acceder a ese crédito de vivienda, porque los bancos, además de que bajaron las tasas de interés del 6% al 1%, comenzaron a ser mucho más flexibles, mucho más tranquilos en el momento de conceder esos créditos. Ustedes saben que cuando uno va a sacar un crédito a un banco, sobre todo hipotecario, tienen que analizarle a uno el historial crediticio, tienen que analizarle la capacidad de pago, de endeudamiento, ¿cierto? Los bancos en ese momento decidieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque les convenía de alguna manera el que mucha gente accediera a sus créditos, ya que ellos estaban vendiendo esos créditos a otras personas que ofrecían paquetes a fiduciarias y a casas de seguros
con el fin de que de alguna u otra manera se globalizara esa idea de tener casa propia de una manera sencilla. Entonces, eso causó una crisis, porque imagínense ustedes que le dieran un crédito a una persona, acá en el país, en Colombia, que no puede pagar, pues se va a endeudar. ¿Y qué va a pasar? Van a entrar a funcionar las casas de cobranza para poder cobrar ese dinero, obviamente, y para poder llegar ahí. Y la crisis comenzó a crecer porque los bancos comenzaron a no recibir los créditos que habían prestado. A todo eso, chicos, se le sumó, eso fue la causa, 2007, 2008, 2009, 2010, y en el 2011 llegó algo que fue terrible para Estados Unidos. Ustedes recordarán que unos atentados en el 2000, en el 2001 sí hubo unos atentados que tuvieron que ver con las Torres Gemelas y con todo esto, y eso todo hizo tambalear la economía mundial. Entonces, cuando crecieron esos créditos, Estados Unidos estaba, digamos, vulnerable en el sentido económico. Y esos créditos, repito, alcanzaron a personas quienes realmente no podían pagar, no debían alcanzar esos créditos. Entonces, la clase desfavorecida, sin activos, sin empleo, recibiendo un seguro de desempleo, y este tipo de hipotecas recibieron el título de hipotecas subprime, que en realidad eran solo activos tóxicos, es decir, no podían ser pagados por nada. Entonces, cualquier persona se dedicaba simplemente a especular también sobre los precios de las viviendas. Quien tuviera que vender viviendas comenzaron también a aprovechar el negocio y a especular sobre sus bienes y sobre todo en el costo de las hipotecas. Y la especulación causó una cosa que se denominó la burbuja inmobiliaria, que infló los precios de las casas de una manera desmedida. Eso también se vio posteriormente, por ejemplo en España también se vio mucho ese mismo, porque muchos países imitaron la política económica de Estados Unidos, como suele suceder. Cuando hay una economía interesante, muchos países comienzan a imitarla. Entonces, el valor de esas viviendas respaldaba las hipotecas, ¿cierto? Y como iban subiendo los precios, también iban subiendo los costos para pagar esos créditos. Entonces, ese proceso comenzó a afectar los bancos y sobre todo uno de los bancos más emblemáticos de Estados Unidos que se llamaba el Lehman Brothers entró a quiebra con el tiempo. Entonces, imagínense la recesión que causó porque el gobierno tuvo que entrar a salvar los bancos, a inyectarle dinero a los bancos porque habían perdido su capital. Y en el 2008 aproximadamente esa quiebra de Lehman Brothers pues afectó todo lo demás porque el pánico que causó la quiebra de un banco poderoso. Imagínate que el Banco de Bogotá, por poner una comparación, quebrara porque no puede recibir o dejó de recibir lo que había prestado. Entonces, eso causó un pánico generalizado en la bolsa y en los demás economías mundiales. Y a partir de ahí la historia comenzó a transmutarse a otros países. Llegó, como les digo, a España. España vivió una recesión gravísima años después. También en Japón, en Europa, en muchos países de Europa. A nuestro país esa crisis también llegó porque se afectó un poco el costo de inversión. Como la gente no podía pagar sus créditos, entonces, ¿qué pasó? Mucha gente también al ver esa crisis, sobre todo después de los atentados de las Torres Gemelas, pues comenzó a querer ahorrar. Y eso causó también que los bancos en Estados Unidos intentaran crear otra manera de que la gente comenzara a comprar, porque ya no había capacidad de compra. ¿Sí? La gente estaba mejor ahorrando, no endeudándose después de todo esto. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a bajar los créditos también de otros tipos de préstamos que no solamente eran de vivienda. Entonces, todo eso jugó en contra de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Cuando llegó Obama a Estados Unidos, tuvo que hacer una purga, digamos así, en el sistema económico. Inyectar dinero a los bancos para que no entraran a quiebra y que de alguna u otra manera comenzaran a restablecerse esas condiciones de las tasas de interés, porque cuando se cambian las tasas de interés de una manera desmedida, sin control, eso puede afectar no solamente el bolsillo de las personas, sino también el flujo de la banca. Esa es la crisis que se vivió, chicos, del 2007 al 2010. A esa crisis se le llama la Gran Recesión. Entonces, como un dato de cultura general, eso afectó todo el mundo, ¿cierto? Las bolsas a nivel global se afectaron por esta crisis. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que nos cuenten lo que ustedes entendieron sobre esas crisis con sus palabras. Algunos me decían ayer por el WhatsApp que estaban haciendo diapositivas, me parece genial, ¿cierto? La cuestión es que de una u otra manera, pues no nos compliquemos
No estamos pidiendo una exposición como la que estamos pidiendo para filosofía, que son 10 minutos, no. Estamos pidiendo es que ustedes demuestren que leyeron y entendieron algo sobre una de las crisis. Entonces, como cada uno había recibido una crisis la clase anterior, ustedes me dirán si empezamos en orden de lista o que es lo más conveniente me parece a mí, o el que quiera empezar con las crisis que son en diferentes épocas históricas, pues lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? La persona que va a hablar o a quien yo le pida que comience la exposición, abre su micrófono. Los demás estamos tomando atenta nota de lo que nos digan porque toda esta información hace parte de los referentes, por ejemplo, para la evaluación parcial. Entonces, si en la evaluación parcial ustedes reciben una lectura donde les hable del Lehman Brothers, del banco, que entró a la quiebra en el 2008, pues ustedes ya saben el contexto de la crisis y lo que se llamó la burbuja inmobiliaria, ¿cierto? Que mucha gente pudo acceder a los créditos aún sin poder pagar y eso causó crisis en los bancos. Entonces, si ustedes no tienen esa información clara, chicos, y por eso es importante que tomen apunte al menos del título de la crisis que estamos hablando, la gran recesión con la que yo acabé de mencionar, del 2007 al 2010, que después duró muchos años recuperándose el gobierno de Estados Unidos, tuvo que hacer muchas cosas a nivel económico, ¿cierto? Sobre todo generar confianza para que otras personas volvieran a invertir en Estados Unidos y combatir el terrorismo, porque se dieron cuenta cómo una cosa iba de la mano con la otra. Tiene el punto entonces para que ustedes comiencen. Cada uno recibió una crisis históricamente, varias de Colombia, varias del mundo. Yo voy a ir escuchándolos. Le voy a pedir entonces el favor que comencemos por orden de lista por Julián. Julián, para que comiences a contarnos qué entendiste de la crisis. Abre tu cámara, por favor. Abran las cámaras, muchachos, para que nos podamos ver. Si tienen que compartir algo, ustedes pueden compartan el escritorio si deben hacerlo y los escuchamos con mucha atención. Dale, Julián. Ya, profe, dame un segundo que me pongo acá los audífonos. Eh, bueno, profe, a mí me tocó la crisis del café en Colombia en 1989 y pues lo que investigué, aunque no aparece mucha información como tal de la fecha, pues sí aparecen muchísimas crisis cafeteras que pasó Colombia a lo largo de los años, ¿sí? Y pues para hablar de la de 1989, pues tenemos que remontarnos a pues, sus comienzos, cómo fue que Colombia empezó como una de las potencias y luego fue siendo superada por países como Brasil y Vietnam y hasta Indonesia. Bueno, primero que todo, pues la economía cafetera ha ido saltando como de crisis en crisis, o sea, nunca se ha mantenido estable y en su mayoría fueron bajas, muy bajas para eh, la industria cafetera. Eh, em, También hay que aclarar que muchos dicen que no se deberían llamar crisis cafeteras porque una crisis son fenómenos pasajeros y esta sí ha sido una constante en la historia de la economía del café, afectando en gran parte a sus países principales exportadores a nivel mundial. Y esto se debe principalmente a la variación entre la oferta y la demanda, ¿no? Que han ido cada vez más afectadas, o sea, su variación siempre ha sido hacia la baja, muy pocas alzas, a las cuales se le denominan bonanzas cafeteras, y pues, profe, normalmente siempre fueron por muy pocos tiempos, por periodos muy cortos. Bueno, una de las primeras fue en 1870, que fue el crecimiento acelerado de la industria de café, en el cual había un muy buen precio por el grano. Y tiempo después se presentó la segunda, que fue al final de la Primera Guerra Mundial. Pues como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial fue desde 1914 a 1918, en el cual
luego, justo luego del final de la Primera Guerra Mundial, más o menos entre 1919 y 1926, pues se mantuvo estable. O sea, la Primera Guerra Mundial no afectó muchísimo como se esperaba a la industria del café, sino más bien la mantuvo estable. Luego tenemos la considerada tercera gran crisis, que fue a inicios del siglo XX, que básicamente impulsó muchísimo a la economía del café, ya que se considera como la época de oro, ya que en Estados Unidos más del 60%, 70% de la población consumía café, eh, ya que durante este tiempo en Estados Unidos estaba una ley seca que prohibía el consumo de alcohol durante muchísimos años. Solamente se podía consumir dentro del hogar y limitaba a la gente. Luego de esto tenemos otra gran crisis que fue pues la de 1929, el famosísimo crack, la Gran Depresión, que atacó totalmente a la economía mundial y bajó a los precios del café a niveles de 0,10 dólares por libra. Ya después de esto, pues tenemos otra gran pérdida del consumo del café para luego remontarnos a 1989, que tuvo muchísimas influencias acá en Latinoamérica después de la famosa caída del muro de Berlín, justo en esa fecha, provocando también índices muy bajos de producción de café y más o menos como dando paso a que se hicieran un tipo de tratados que buscaba pues la Organización Internacional de Cafeteros para decir pues, bueno, nosotros estamos exportando mucho café, pero el precio del café está muy bajo. O sea, cada vez que ellos entre más vendían, a menor precio se vendía en esos países. Pues literalmente los productores de café locales, los campesinos no estaban recibiendo ganancias, sino literalmente Estados Unidos como que metió las manos al principio promoviendo esos pactos, pero al final simplemente demostró que quería sus propios intereses, ¿no? Con los temas relacionados con los dineros de las exportaciones. Y pues no, profe, yo pues básicamente, pues eso fue lo que encontré sobre las crisis de cafeteras a lo largo de la historia en Colombia Muy bien, y en Julián, Latinoamérica. muy bien, excelente. Y eso es lo que queremos que ustedes nos cuenten, ¿no? El café es el principal producto de exportación de Colombia fuera de las flores, ¿no? No. El producto legal. Y lo que Julián nos decía de esas bonanzas cafeteras Ah, sí. es una de las medidas que ha tomado también el gobierno, ¿no? Están haciendo en la Federación Nacional Cafetera muchas propuestas para subsidiar esas cosas, sobre todo un pacto de productores. Entonces, el café ha querido mostrarse como algo muy interesante, pero el precio afecta mucho a los... Ahorita, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, hay otra crisis porque no hay gente que vaya a recoger café. Como todos estamos en cuarentena, entonces las grandes fincas cafeteras están viendo cómo solucionar ese problema de cómo recolectar el café. Si no hay recolección ni cosecha, pues no puede haber exportación. Y si no hay exportación, no hay nadie que pague a los cafeteros y eso va a generar una crisis tenaz en esa parte del país, sobre todo Antioquia, en toda la parte de Manizales, todo lo que es el eje cafetero, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno ha dicho, en tiempos de bonanza ahorremos y en tiempos donde no haya bonanza cafetera, pues entonces demos plata para que los productores pues, se puedan mantener. Y este va a ser un tiempo muy duro para ellos que generará otra crisis cafetera. Gracias, Julián, por esa información. De eso se trata, que nos cuenten simplemente lo que ustedes han construido, lo que ustedes entienden de esa crisis. Entonces ya tenemos dos crisis que hemos analizado. Pilas, muchachos, para que le pongan chulito ahí y ustedes digan, ah, bueno, tengo que estudiar sobre esto. Como están tomando apuntes, ya entendimos la crisis de la gran recesión del 2007 al 2010. Ya sabemos qué es eso de una burbuja inmobiliaria. Yo ya les expuse eso al principio de la clase.
Segunda crisis que nos expuso muy bien Julián, la crisis del café, sobre todo la de 1989, pero él fue más allá y nos contó otras crisis que existen en el mundo y nos habló de hecho de los grandes competidores que hay a nivel mundial de Colombia en ese tema, ¿no? Que es Brasil. Y yo no tenía ni idea que Vietnam era el primer exportador, bueno, luego de Brasil ahorita en la exportación del café a nivel mundial. Imagínate. Entonces, Colombia tiene que competir en calidad de café. Si tú vas a Nueva York, a Europa, siempre el café colombiano va a ser reconocido por su calidad, ¿cierto? A ti te puede parecer habitual tomar tinto café, pero en otras partes del mundo un café como el nuestro no se puede conseguir. Pues Brasil y todos sus países cafeteros, ¿cierto? Como Kuwait, que nos menciona Julián, están en ese proceso de mejorar su producción. Gracias por esa información, Julián. Tu valoración es 5, obviamente. Si ya presenté eso, yo simplemente, eso es una nota que estamos sacando de lo que ustedes han indagado. ¿Listo? Y vamos a escuchar entonces a Lucas, que no se conectó, le correspondía la crisis del agro en Colombia. Entonces, a él le voy a pedir, y para cuando vea este video en YouTube lo tenga presente, que nos haga una síntesis sobre todas las crisis que estamos analizando y la opinión que le merece esa crisis a este compañero. Entonces, la crisis agrícola en Colombia es tan antigua como la del café. O sea, el agro ha tenido esas dificultades enormes cómo mantenerse a pesar del tiempo. La política agraria en Colombia es muy desigual y esa política agraria impide que haya una igualdad entre lo que es la producción y lo que es sacar el producto y venderlo. ¿Por qué? Porque hay muchos intermediarios que están en ese proceso. Entonces, en 1992 eso se agudizó porque comenzaron a especular de una u otra manera con esos precios que los intermediarios estaban llevando, por ejemplo, cuando no sé, una carga de cebolla salía de acá de los pueblos que lo producen, como en Boyacá, en Cundinamarca, pues lo compraba el intermediario y lo vendía mucho más caro, especulando en corabastos en otras partes del país. Eso generó que el gobierno tuviera que subsidiar de una u otra forma. Perdón, que mi hijo está comiendo acá algo que no me venga. Pablo, ¿qué estás comiendo? ¿No que coman las cosas por ahí? Bueno, entonces, discúlpeme, muchachos. Entonces, creo que el país tuviera que invertir y tuviera que entrar a regular algo de eso que estaban haciendo los intermediarios. ¿Se requiere una reforma agraria? Claro, una reforma agraria donde se propenda hacia la igualdad, hacia invertir en maquinaria, en educación para los agricultores. Todavía tenemos técnicas muy antiguas de recolección agraria. Si ustedes ven, por ejemplo, la agricultura de Estados Unidos, que fue algo que se potenció después de la gran recesión, allá hay una calidad y una cantidad de maquinaria, de tecnificación que acá no conocemos. Y cuando decimos el agro, también nos referimos a la industria lechera, a todo lo que tiene que ver con el campo, que es tan desvalorado hoy en día. De hecho, se supone que las carreras del futuro son muy lejanas a la producción agrícola. Tristemente, eso es una realidad, porque muchos jóvenes como ustedes, chicos, pues no están viendo hacia esa parte que es como algo que tiene mucha potencia y es el campo. Cómo tener una parcela, un terreno y comenzar a producir de una manera tecnificada algo que nos pueda servir y contribuir. Entonces, esa crisis del agro, como la del café, se sigue presentando. Y Julián acertadamente lo decía, algunos dicen, no la llamemos crisis porque crisis es temporal. Acuérdense que si una crisis dura mucho, se vuelve una recesión, y si dura mucho más, se vuelve una depresión, se afecta a nivel nacional, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, las sequías en el campo, cuando hay heladas, cuando hay temporadas de lluvias, causan crisis porque el precio sube. Y el gobierno tiene que entrar a regular todos esos precios para que no se cree la especulación que afecta al consumidor, obviamente, y al agricultor, porque los que ganan son los intermediarios. Bueno, muchachos, tercera crisis entonces que ya revisamos de manera muy superficial, que es primero, recuerden la gran recesión, segundo, la crisis cafetera, tercero, la crisis del agro. Vamos entonces a pasar a una crisis que se llama la crisis de la casa en el aire. Juan José, ¿qué pudiste averiguar de la crisis de la casa en el aire? ¿A qué te sonó eso? Juan José estaba conectado hace un momento. Así ahí está. ¿Qué es la crisis de Sí, la profe, casa que en el soy. aire? Dale, Juan José, te escuchamos. La crisis de la casa en el aire se dio en 1998
y fue la crisis pues, que aún se ha venido dando, que es la crisis en el sistema de financiación de vivienda. En sí, en 1998, esto se dio porque miles de deudores se vieron colgados a la hora de pagar sus créditos, ya que las entidades financieras tuvieron que aumentar eh, su cartera morosa. Por eso, eh, a la crisis, eso se sumó a una crisis social de los deudores hipotecarios, y por eso es que aún hasta el momento se ha visto como un estancamiento en el crédito hipotecario. Ante todo eso, la presión social se cayó a la UPAC, que la UPAC era como un sistema de financiación para dar créditos en ese tiempo. Esto se dio porque en Colombia por casi 30 años se había tratado de reemplazar una ley, pero que en sí nunca se terminó de reglamentarse. Y por esto se dio a la Corte Constitucional una demanda por eso, porque la ley nunca se terminó de reglamentar. Por eso el gobierno decretó un estado de emergencia económica y se vio obligado a subsidiar a los deudores. Esto hizo que el gobierno hiciera que desapareciera la OPAC y fuera reemplazado por un nuevo sistema financiero hipotecario que es la UVR. En sí, el costo total que subsidió el gobierno fue estimadamente de 12.3 billones de pesos. Por eso, en Colombia se ha visto desde 1997 cómo el sistema de financiación se ha venido, por decirlo así, rebajando pues las viviendas que han dado. Entonces, por eso se han venido tomando, el gobierno ha venido tomando demasiadas medidas. Entre estas, pues, los seguros para los que teniendo créditos de vivienda quedan sin trabajos. También se creó el impuesto bancario 2 por 1000, con vigencia hasta diciembre de 1999, que son recursos que se destinaron para salvar la banca, que luego se extendió y amplió. Eso ha generado que en los últimos 4 años el mercado de capitales colombiano tuviera avances en materia de regulación, no, con el proyecto de ley que marcó el mercado de valores se hundió en la anterior legisladuría del Congreso. Y esto hizo que algunas plazas bursátiles del país, como es la plaza como es Bogotá, Medellín y Occidente, les tocara integrarse en del 2001 nació la Bolsa de Valores en Colombia, que no obstante el mercado de capitales en materia de acción continúa siendo uno de los más líquidos del mundo, gracias a esta crisis se pudo haber realizado que se unieran esas tres plazas y así haber podido crear la Bolsa de Valores, que es una de las más importantes del mundo. Muy bien, Julián. Perdón, Juan José. Tenemos a Julián y a Juan José presentándonos esa información. Y es, miren chicos, esto se llama gestión de la información. O sea, ustedes de hecho pueden tener allí mucha información ahorita en su cuaderno, en las páginas del computador, en el celular, pero la cuestión es qué nos está contando de esa información que ya conoce. Miren, más que aprenderse cosas de memoria es entender algo y valerse de la información que ha buscado, ¿cierto? Muy interesante lo que nos cuenta Juan José sobre, por ejemplo, esto de el UPAC. El UPAC es una medida del Banco de Colombia que se llamaba la Unidad de Poder Adquisitivo Constante y era como un préstamo que se le daba a las familias, una ayuda que se le daba a las familias para poder tener vivienda propia, porque el gran ideal que la sociedad ha presentado y creo que todos nosotros perseguimos, es tener un lugar propio. De hecho, hoy en día muchos te dirán a ti que el negocio del futuro y del presente también es la finca raíz, ¿no? Tener una vivienda
pues arrendarla mientras estás pagando otra y así sucesivamente para tener siempre un ingreso constante. Y es verdad, la vivienda se va valorando, pero también tiene sus críticas. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Edmund Phelps. Él se precia, él se jacta, dice, oiga, yo estoy feliz porque no tengo casa propia, porque ustedes no se imaginan los compromisos que adquiere una persona que tiene una vivienda. Y él dice que es feliz viviendo como arrendatario. Pues ahí entra la discusión. ¿Qué es mejor? ¿Tener una casa propia y las obligaciones que esto conlleva, pero también las ventajas? ¿O pues vivir como arrendatario tranquilo y feliz, que es lo que muchas familias pues tienen que hacer cuando se puede acceder a esos créditos que cada día se van presentando de manera diversa? Colombia, por ejemplo, ha hecho ese esfuerzo grandísimo de las casas de inversión social, que son casas pues para la gente que no tiene el acceso a otro tipo de vivienda, porque el sueño, y digo, la gran como, ideología que se nos mete en la cabeza y está bien es tener nuestro lugar propio. Todo pensando en la adultez y en la vejez, ¿no? Ya cuando estemos viejitos, que no estemos pensando para dónde nos vamos, cómo vamos a pagar arriendo, si de pronto no tenemos un ingreso o una pensión. Pues eso es algo que hay que evaluar. La casa en el aire fue creada esa crisis porque el UPAC colapsó. Y lo mismo, entonces bajan los créditos, mucha gente entra a ese movimiento de pedir prestado para tener casa propia, pero como no tienen posibilidad de pago, entonces, ¿qué pasa? Pues comienza la lucha de págueme, pero no puedo, pero entonces el banco se desfinancia y como lo dijo Julián, el gobierno tuvo que inyectar un capital a los bancos. En muchos contextos de crisis se tiene que entrar a salvar las grandes empresas, sobre todo a la banca. Así nos parezca algo contradictorio, ¿no? ¿No sería lo ideal salvar a la gente? No, muchas veces tienen que estabilizar la banca porque eso es lo que mantiene una confiabilidad en los mercados. 4 crisis hasta ahora, ¿no? Ya llevábamos entonces la gran recesión, tenemos la crisis del café, tenemos una palabra muy sencilla sobre la crisis del agro y tenemos ahora la casa en el aire. Cuando lleguemos del receso que tenemos ahorita después de este minuto que nos queda, entonces escucharemos a Dayana. Dayana tenía las TES en Colombia, ¿cierto? Profe, que Dayana tiene mala conexión. Ah, caramba, tiene mala conexión Dayana. Vamos a ver si ahorita, después de estos 10 minutos, la podemos mejorar para poderla escuchar, porque nos siguen esto de las TES, que es muy interesante escuchar. Dayana no entendía la semana pasada qué era eso de las TES. Yo intenté como explicar y yo sé que ya ella buscó qué son las TES, que es otra medida del Banco de la República, ¿cierto? Que se subasta, bueno, pero ya Dayana nos contará si es posible para que lo haga. Y luego seguiremos con los demás. La idea es que todos ustedes alcancen a dar una palabrita de su crisis el día de hoy. ¿Listo? Porque de esas crisis seguiremos más adelante a ver los sistemas económicos vigentes para que se den cuenta la incidencia de capitalismo, socialismo en esas crisis y cómo eso determina mucho un modelo económico y político. ¿Listo? Entonces, son las 8:40. A las 8:50 nos volvemos a conectar para ver si podemos continuar con esta conversación. ¿Listo, muchachos? 8:50. 10 minutos, estírense, comen algo, vayan al baño, relájense, una pausa activa. ¿Listo? 10 minutos, ya nos vemos, chicos.